Jamás logrará solucionarlo. Se burlaron de ella, pero lo que sucedió después nadie lo anticipó. Recuerda mencionar desde qué país nos observas. Sofía mantuvo la vista baja. Tenía la mandíbula contraída y los puños cerrados mientras manipulaba la llave inglesa. Percibía como todos la contemplaban con una mezcla de mofa y desdén. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo este vídeo. El motor ante ella parecía fabricado para averiarse. Alguien le había asignado esa camioneta como un desafío, pero ella conocía la realidad. No se trataba de un examen de destreza, era una afrenta encubierta. El propietario del taller, don Francisco, le había sonreído al entregarle las llaves y exactamente detrás de él, el hombre distinguido del traje gris había proclamado en voz alta con tono tajante: «Nunca tendrán la competencia». Todos se carcajearon. ¿Sofía? No. El hombre del traje era Daniel Montaño, un adinerado soberbio que desconfiaba de cualquiera que no portara corbata y mucho menos de una mujer con lubricante en el semblante. Su camioneta presentaba un inconveniente en el sistema de inyección que ninguno de los demás mecánicos había conseguido identificar completamente. Pero esa no constituía la causa por la cual se la otorgaron a Sofía. Se la entregaron porque anticipaban que fracasaría. Era el método perfecto para confirmar entre risotadas la antigua convicción de que una mujer entre metales es únicamente ornamento. Mientras Sofía examinaba las conexiones, escuchaba los susurros atrás. «Va a estropear algo. Mejor coloquémosle una cinta rosada al motor». Eso no es apropiado para ella. Las expresiones eran dagas en su espalda. Lo más terrible no era el menosprecio, sino que provenía de quienes se suponía eran sus colegas. Cuando solicitó asistencia con una herramienta especializada, uno de ellos le contestó entre carcajadas: «¿Quieres simular ser mecánica o vas a sollozar ya?». No lo contempló. No podía concederle esa satisfacción. Cada ocasión que Sofía descubría una irregularidad o conseguía detectar una avería, los hombres hallaban algo adicional para desacreditarla. Nunca resultaba suficiente. Ella no estaba presente por antojo. Había laborado como asistente de su progenitor durante años, inclusive cuando enfermó y perdió el taller familiar. Había estudiado independientemente. Se certificó, presentó evaluaciones que muchos de los presentes habrían reprobado sin dudar. Pero nada de aquello importaba. Para ellos, Sofía constituía una intrusa, una figura molesta que desafía el universo que ellos deseaban intacto. Y ahora, al observarla con las manos manchadas, forzando una tuerca oxidada, todos se sentían seguros de que tenían razón. Daniel, con brazos cruzados, se aproximó lo suficiente para que su respiración se percibiera en la cerviz de Sofía. «Concédete un favor, muchacha. Admite que no naciste para esto. No te vamos a criticar si te rindes. Por el contrario, te beneficiarías». La risa que emitió después era árida, despiadada, como si estuviera escupiendo cada vocablo. Sofía no replicó, pero algo en su interior se inflamaba. No solo era soberbia, era la remembranza de su padre, era el taller perdido, eran todas las ocasiones que tuvo que soportar para no perder una oportunidad. Un par de mecánicos filmaban con sus teléfonos ocultamente, aguardando el instante exacto en que Sofía fallara para subirlo a redes y transformarlo en burla viral. Ella lo sabía, pero también sabía que lo único que debía hacer era conservar la tranquilidad. El motor tenía una avería intermitente, no era carencia de habilidad lo que lo complicaba, sino que alguien ya había intervenido y había desajustado algunas piezas. Escribe ahí: «Esto me ha pasado». Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. Deliberadamente, Sofía comenzó a sospecharlo cuando observó que la línea de sensor MAF estaba desconectada sutilmente. No constituía un error común, era sabotaje. Un sabotaje planificado para dejarla en ridículo. «¿Qué sucede? Ya te diste por vencida», gritó uno desde el fondo, provocando risas aún más intensas. Sofía apretó los dientes, volvió a colocar la línea y cuando lo hizo, escuchó un leve cambio en el sistema. Estaba próxima, pero no iba a precipitarse. Sabía que ese era el objetivo, presionarla hasta que estallara. Y si fallaba, se encargarían de hacerle saber que fue por su naturaleza. Si la historia te está agradando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Daniel se dirigió hacia don Francisco y le expresó en tono burlesco, pero con voz firme: «Te advertí que esto era una pérdida de tiempo. Las mujeres no poseen la capacidad. Esto es mecánica real, no un juego de cocina».
Don Francisco bajó la mirada y no respondió. Sabía que estaba equivocado, pero tenía demasiados compromisos con Daniel. Sofía escuchó todo. Apretó la llave aún más fuerte, no por el tornillo, sino porque era la única forma de no explotar de ira. En ese instante, uno de los mecánicos se acercó por detrás y, sin disimulo, intentó mover la herramienta en su mano, fingiendo que la auxiliaba. «Déjame, ya perdiste mucho tiempo», expresó. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción de Sofía, porque ese momento marcó un antes y un después. Pero aún no te imaginas cómo concluyó todo. El intento del mecánico por arrebatarle la herramienta fue la gota que quebró la última fibra de contención. Sofía liberó el brazo con fuerza, lo contempló directamente a los ojos y con una voz firme, sin elevar el tono, expresó: «No me vuelvas a tocar mientras trabajo. Ni tú ni nadie». Un silencio incómodo se apoderó del taller. Por primera vez en todo el día las risas desaparecieron. El mecánico retrocedió sin pronunciar palabra. Pero Daniel, al percibir que el juego se le escapaba de las manos, chasqueó los dedos y lanzó una orden sutil pero venenosa. «Ya basta de perder tiempo. Sáquenla de ahí». Y entonces dos de los trabajadores avanzaron para quitarla del motor por la fuerza. Sofía se mantuvo firme. No retrocedió ni un centímetro. Cuando uno de ellos le rozó el brazo, un estruendo metálico retumbó por el taller. Fue el sonido del motor encendiéndose súbitamente. El capó vibró y todos quedaron congelados. Nadie lo había logrado en semanas. Daniel abrió los ojos, pero en vez de sorprenderse, frunció el ceño. «Seguro fue suerte. Ese motor está dañado de raíz», murmuró. Sofía no expresó nada. Solo bajó lentamente el capó y fue hacia el tablero de diagnóstico con paso firme. Conectó el escáner. En la pantalla apareció «Sistema estabilizado». El sabotaje había sido revertido. Don Francisco tragó saliva, visiblemente incómodo. Sabía que Sofía tenía razón desde el principio, pero su temor a perder al cliente millonario lo había convertido en cómplice del maltrato. Daniel, en cambio, se cruzó de brazos con una sonrisa cínica. «¿Quieres un premio por arreglar algo que tú misma seguramente dañaste?». Lanzó al aire esperando que alguien lo apoyara. Pero esta vez nadie se rió. Los mecánicos empezaban a contemplar a Sofía de otra forma. Uno de ellos, el más joven, bajó la cabeza y expresó en voz baja: «Yo desconecté el sensor. Me lo ordenaron. Pensé que era solo una broma». Un murmullo de incomodidad recorrió el grupo. La confesión cayó como un martillo. Sofía lo contempló con decepción, pero sin odio. «¿Y te parece gracioso arruinar el trabajo de alguien que solo quiere hacer las cosas bien?», preguntó con tono quebrado, pero firme. El joven negó con la cabeza avergonzado. Daniel, por su parte, explotó: «Esto es una tontería. Este lugar es una vergüenza. ¿Tú?». Pero fue interrumpido por don Francisco, quien finalmente alzó la voz. «Ya basta. Daniel, esto se fue demasiado lejos. Yo lo permití y lo admito, pero Sofía tiene más valor y capacidad que cualquiera de los que están aquí, incluyéndome». El silencio regresó, esta vez cargado de vergüenza. Sofía se quitó los guantes lentamente, se limpió las manos con un trapo sucio y caminó hacia la puerta del taller. Nadie se atrevía a detenerla. Pero justo antes de salir, volteó y expresó con voz firme: «No estoy aquí para convencerlos. Estoy aquí porque me lo gané. Si ustedes no pueden con eso, el problema no es mío». Fue entonces cuando el más veterano de los mecánicos, un hombre de cabello gris y manos temblorosas, se acercó y le expresó: «Perdón, hija, yo también me reí, pero no me sentí bien con eso. Tú le devolviste el alma a este taller». Las palabras del viejo provocaron una reacción en cadena. Poco a poco, varios de los trabajadores comenzaron a acercarse, a pedirle disculpas sinceras. No eran grandilocuentes, no era un espectáculo, era humanidad. Daniel, humillado, intentó recuperar su posición de autoridad. «Esto no queda así. Me iré con mi camioneta y no volveré jamás», amenazó. Pero don Francisco fue claro: «Haz lo que quieras, pero aquí ella demostró quién es y tú también». En las semanas siguientes, Sofía fue ascendida a jefa de mecánicos, no porque se lo regalaran, sino porque se lo ganó con talento, paciencia y carácter. Su historia comenzó a circular entre clientes que volvieron al taller por respeto, no por necesidad. El joven que confesó el sabotaje fue despedido, pero antes de irse le escribió una carta agradeciéndole por enseñarle que el machismo disfrazado de bromas puede destruir carreras. Daniel jamás regresó,
pero su empresa empezó a perder contratos luego de que su comportamiento se filtrara por redes sociales. El vídeo de Sofía arreglando la camioneta se volvió viral, pero no como burla, sino como símbolo de dignidad. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.